Imagina que te despiertas en una aldea vikinga y el techo de tu casa está chamuscado, hay garras marcadas en tu puerta y un dragón duerme plácidamente en tu tejado. ¿Cómo se diseña una ciudad donde lo común es que llueva fuego y no agua? ¿De qué tamaño deben ser las estructuras para que las criaturas que no conocemos entren por una puerta? ¿Puede una villa sobrevivir al caos diario de dragones que estornudan llamas y vikingos que solucionan todo a golpes? Y por las barbas de Odín, ¿cómo pasaron de defenderse de los dragones a hacerles un lugar en su hogar? Estas son algunas de las preguntas que me surgieron cuando comencé a ver la saga de Cómo entrenar a tu dragón. Porque más allá de la historia épica, hay un mundo arquitectónico impresionante, lleno de soluciones visuales, curiosas y funcionales que captaron toda mi atención. Hola, yo soy la arquitecta Carla Leiva y hoy en Soy Cars vamos a explorar cómo se construye literalmente la relación entre dragones y vikingos desde el diseño de sus espacios. Pero antes de analizar la arquitectura de este mundo, hay algo que debemos considerar. ¿Alguien sabe realmente qué tamaño tiene un dragón? Porque yo no, y claramente para el equipo de DreamWorks, todo esto fue un desafío, ya que evidentemente no tenían una medida exacta, y eso influye muchísimo en cómo se construyó todo el universo visual de la saga. Los vikingos ya eran percibidos como figuras míticas y enormes. Por ejemplo, el personaje de Stoico mide más de 2 metros. Esto llevaría al equipo de DreamWorks a tener que demostrar que los dragones debían ser aún más impresionantes, pero sin pasarse de la raya. Si no, ni veríamos a los vikingos en pantalla. Y considerando que un dragón puede superar los 2000 kilos, el diseño de todo este mundo cambia por completo. Casas más resistentes, puertas más altas, techos reforzados, caminos amplios y paisajes que permiten que estas criaturas vuelen sin destruir todo a su paso. Y por si fuera poco, cada especie de dragón es distinta. Hay algunos enormes como el pesadilla monstruosa, medianos como el Gronkol y otros tan pequeñitos como el terrible terror. Una curiosidad es que este último iba a ser el dragón principal que acompañaría a Hippo, pero el equipo creativo decidió que el compañero de nuestro vikingo flacucho tenía que imponer. Y es así como nació el Furia Nocturna, es decir, Chimuelo. Y viéndolo así, cada dragón tiene su propia personalidad, forma de moverse y de vivir. Eso por supuesto también influye en el diseño de su entorno. Por eso, el equipo creativo tomó una decisión brillante: jugar con la escala y exagerarla. Así tanto dragones como vikingos podían habitar el mismo mundo de manera creíble, y eso es parte de la magia de Berserk. Sin embargo, para entender cómo se logra ese equilibrio, tenemos que irnos al principio y conocer bien a sus fundadores, el mundo de los vikingos. Nuestra primera parada, donde todo comienza, es la isla de Berk. El aspecto visual de esta isla es como descubrir un rincón escondido del mundo, un gran oasis verde en medio del océano. Pero ojo, que aunque se ve muy bonito, Berk es conocido por tener inviernos larguísimos y veranos tan cortos que si parpadeas, se fue. Aún así, a lo largo de la mayoría de los episodios y la película, el clima se ve bastante agradable y despejado. Hace frío, sí, pero casi siempre está soleado con su cielo azul y tono verde. Esto podría deberse más que al cambio climático a una limitación de producción. Porque claro, renderizar nieve, lluvia y granizo cada 5 minutos no es tan fácil como poner un cielo bonito y ya. Hablando de paisajes y entornos, otra parte clave que le otorga vida a la isla de Berk es el océano, pues esta marca sus límites, sus retos y su identidad. Y todo esto crea una mezcla de fantasía que me hace desear poder visitarlo. Y sí, dije visitarlo, no vivir ahí. Yo pelear con dragones, no gracias, yo soy muy miedosa. Y justo eso me parece súper curioso. ¿Cómo es que los vikingos viven tan tranquilos en esa isla si literalmente saben que en cualquier momento los puede atacar un dragón? Si yo supiera que me pueden quemar mi casita en cualquier momento, por pura lógica y ansiedad, me metería al bosque y me escondería en una cueva. Pero claro, yo no pienso como una vikinga. Ellos no le tienen miedo a nada, son orgullosos, valientes y le entran a todo. Yo ahí sí te fallo como vikinga. Lo más interesante es que la forma misma de la isla refleja esa actitud. Si te fijas bien, la isla es una gran roca con un pico al centro, y justo enfrente está distribuido el pueblo, el cual parece un dedo apuntando hacia el cielo. Básicamente es un dedo señalando a los dragones como diciendo: te veo, te enfrento, te desafío. Ya no podría vivir así. A mí me daría mucha ansiedad, pero a ellos no. Y ahí empieza lo más interesante. Su arquitectura nace del orgullo, no del miedo. El pueblo de Berk está construido de forma amplia y en cierto punto las casas están relativamente separadas unas con las otras. Y tiene mucho sentido si pensamos como vikingos acostumbrados a los ataques constantes de dragones merodeando por ahí. Separar las viviendas podría ser una estrategia práctica. Si un dragón destruye una casa, el fuego no se propaga tan fácilmente al resto. Además, reconstruir una casa aislada resulta mucho más sencillo que tener que rehacer todo un conjunto de estructuras. Y se sabe que durante años las casas de Berk han sido destruidas y reconstruidas una y otra vez, ya que vivían en una guerra sin fin con los dragones. El material de construcción principal es la madera, la cual abunda en la isla, es fácil de obtener y mucho más rápido de trabajar que la piedra. Si tienes que reconstruir tu casa cada 3 meses, necesitas un material práctico, no uno difícil de conseguir. Pero aquí viene algo que me pareció fascinante
Y curioso, ¿por qué decorar tu casa con la cara del enemigo? Sí, escuchaste bien, y si observas con detalle, las casas están inspiradas en dragones. Y tú pensarías, pues no que los odian. ¿Qué onda con eso? Según Pierre-Olivier Vincent, director de arte de la película, cada dragón representado en la arquitectura no es solo un adorno, es un símbolo de conquista. La figura que ves tallada en la entrada simula el tipo de dragón que el dueño de la casa logró derrotar, siendo una forma de inmortalizar sus logros. Así que, en lugar de miedo, estas formas expresan orgullo. De hecho, hasta las tejas están diseñadas como si fueran escamas de dragón, un detalle estético colocadas por encima de la estructura real, únicamente para reforzar esa identidad visual. Aquí es donde sale mi arquitecta vikinga interior y vamos a analizar a más profundidad sus casas. Lo que sabemos de Berg es que se inspira de regiones en condiciones climáticas extremas, nieve persistente, lluvias intensas y vientos fuertes provenientes del mar. Ante esto, las viviendas incorporan soluciones funcionales como techos a dos aguas, que permiten que la nieve y el agua resbalen rápidamente, evitando que se acumule y genere peso excesivo. Estos techos llegan a ser tan inclinados que parecen curvarse y formar parte de la vivienda misma. Casas elevadas sobre pilotes o plataformas. Esto ayuda a evitar que la humedad suba desde el suelo, protege los accesos de la acumulación de nieve y prevenir inundaciones durante el deshielo, así como también adaptarse a los desniveles de la isla. Esta solución permite nivelar los interiores y mantenerlos habitables sin depender de la forma natural del terreno. Sus formas curvas. Estas curvas no solo son decorativas, también son funcionales. Si observas con detalle, muchas casas no tienen muros rectos ni esquinas marcadas. Las curvas ayudan a que el viento rodee las estructuras en lugar de golpearlas de lleno. Y como podemos ver, la arquitectura de Berg está llena de detalles con personalidad. Dragones tallados, estatuas de vikingos, madera envejecida, techos cubiertos de musgo, torres de defensa. Todo habla de un pueblo que ha aprendido a convivir con lo extremo. Otro detalle interesante es la forma en que se desplazan por el pueblo. Berg está llena de desniveles, así que no sorprende que predominen las rampas de madera. Aunque hay algunas escaleras, las rampas son más funcionales. Permiten mover cargas, arrastrar mercancías y empujar carretas, lo que tiene sentido considerando que hablamos de un pueblo portuario. Porque sí, Berg tiene su propio muelle, y no es cualquier muelle. Está construido sobre un gran acantilado, con plataformas independientes diseñadas para facilitar la carga y descarga de mercancías pesadas directamente desde los barcos vikingos. Uno de los elementos más llamativos al llegar por mar son las dos enormes estatuas vikingas, colocadas a cada lado de la entrada al puerto. Estas sostienen antorchas en la boca y dan la bienvenida a los navegantes, como guardianes simbólicos de la isla. Encima del muelle, un paso de madera bordea la costa, desde donde se pueden observar los barcos llegar o partir, marcando el movimiento constante de la vida en la isla. Claro, todo ese cargamento se reparte después por el pueblo, y una parte importante termina en el lugar donde se crean las armas para combatir dragones y otros vikingos. ¿Qué? ¿Pensabas que resolvían todo a puño limpio? Bueno, sí, pero una pequeña ayuda metálica nunca está de más. Ese lugar es la herrería de Bocón, el taller más importante de Berg. No solo abastecía de armas y herramientas a los vikingos durante los ataques de dragones, también era clave para reparar estructuras, utensilios y básicamente todo lo que se rompía cuando alguien gritaba ¡Cuidado! ¡Ahí viene el dragón! Está ubicada estratégicamente junto al acantilado, muy cerca de la casa de Stoico. ¿Y por qué ahí y no cualquier otro lugar? Primero, por seguridad. Estar al borde del acantilado reduce el riesgo de incendios en el resto del pueblo. Si hay chispa o fuego, no afecta a las otras casas. Y al estar en una zona elevada, el humo de la chimenea se dispersa mejor sin molestar a nuestros vikingos. Además, tiene vista directa a la explanada donde ocurren muchos de los combates con dragones. Ya sabes, por si hay que salir corriendo con una espada recién forjada. Desde el punto de vista arquitectónico, es una construcción robusta y funcional, y tiene una característica poco común en Berg: aberturas amplias y entradas sin puertas. La razón, facilita el movimiento de materiales grandes y pesados, así como también permite trabajar con piezas voluminosas sin complicaciones. Además, este diseño mejora la ventilación, lo que evita acumulaciones de calor extremo. Y hay un detalle muy curioso: el edificio tiene dos tipos de techos, una parte con techo a dos aguas y otra con losa plana. La razón, la losa plana permite colocar la chimenea de forma directa, sin pelearse con la inclinación del techo. Y lo más curioso, la boca por donde sale el humo tiene forma de dragón, un detalle muy vikingo. Ya por dentro, el espacio es amplio. Podemos ver hornos de fundición, mesas de trabajo, estanterías llenas de armas y herramientas colgadas por todas partes. Si miramos con más atención, hay una escalera empinada de madera que lleva a un segundo nivel. Esto nos da una pista. Las construcciones con techos a dos aguas tienen dos niveles, lo que sugiere un patrón en la arquitectura de Berg: construir hacia arriba para aprovechar mejor el espacio. Y un detalle que me encanta es que en la parte trasera de la herrería, Hippo tiene su taller personal, un pequeño espacio de trabajo donde prueba, inventa y da vida a muchas de las creaciones que vemos a lo largo de la saga. Básicamente ahí nace el corazón creativo del protagonista. Muy cerca de ahí se encuentra la casa de Hippo y su papá. Aunque a primera vista parece igual a las demás, con techos altos, paredes de madera robusta y detalles de dragones tallados en madera,
Hay un detalle que lo hace especial, su ubicación. Porque claro, el jefe del pueblo debe estar en un buen lugar y en todo lugar a la hora que sea, ya sea para pelear con dragones o lidiar con conflictos entre dos vikingos. Su casa está justo en el punto de encuentro para toda la comunidad de Berg. Este espacio abierto, rodeado de otras construcciones importantes, refleja perfectamente el rol de estoico como jefe del pueblo. Estar siempre cerca del mando, de la gente y, por supuesto, al lado del lugar donde se toman las decisiones más importantes, siendo uno de los edificios más simbólicos y majestuosos de toda la isla. Pero antes de continuar, si te está gustando este recorrido arquitectónico por ver, no olvides dejar tu like, dejar un comentario y suscribirte al canal. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando este tipo de contenido. Sin más que decir, sigamos explorando los rincones del pueblo de Berg. Ahora sí, es momento de hablar de uno de los espacios más imponentes y simbólicos de toda la isla de Berg. El Gran Salón. Este edificio no solo representa el corazón político y social del pueblo vikingo, también es un símbolo de su historia, su fuerza y su sentido de comunidad. Aunque la primera película lo vemos como un espacio de encuentro, es en la serie Dragones de Berg donde descubrimos su verdadera complejidad. El Gran Salón no es solo un comedor o sala de reuniones, es un espacio multifuncional que se adapta a las necesidades de la aldea. Desde reuniones, celebraciones y asambleas, hasta refugio para animales y vikingos durante tormentas. Este lugar sin duda lo ha visto todo. Desde el exterior ya impone con solo verlo. Está ubicado dentro del pico de piedra que caracteriza visualmente a la isla, lo cual me parece una elección bastante estratégica y no lo digo solo por lo visual, sino por algo más lógico. ¿En dónde crees que se refugiarían los vikingos durante tormentas de nieve, fuertes vientos o condiciones climáticas extremas? Yo dudo que sus casas estén diseñadas para aguantar eso. ¿Pensaste que iba a decir dragones? Por favor. Sabemos que eso es casi imposible de evitar. Lo que sí sería imposible para mí, o al menos terminaría con unas piernas muy tonificadas, es subir hasta la entrada del Gran Salón. El acceso se da por una larga escalinata de 125 escalones empinados que parecen llevarte hasta el cielo. Al llegar, te reciben dos esculturas gigantes de vikingos montados sobre dragones. Estas esculturas sostienen antorchas que por la noche iluminan la entrada y su puerta principal, de unos 20 metros de altura. Sinceramente, parece más obra de dioses que de humanos. Su nivel de detalle es impresionante. Una vez dentro, la sensación de monumentalidad no disminuye. Todo el espacio sigue siendo gigantesco e impresionante. Su escala es tan descomunal que incluso Stoico, que ya es un personaje imponente por sí solo, se ve pequeño dentro del salón. Como era de esperarse, las paredes principales son de piedra y el suelo mantiene su acabado rocoso. Pero lo que más resalta de este espacio son las enormes columnas de madera. Y no solo cumplen una función estructural, sino que también cuentan historias. Muchas están decoradas con símbolos y figuras vikingas. A ambos lados del salón hay estatuas colosales de ancestros y grandes tapices que narran batallas o hazañas históricas. También hay una hilera de escudos que representan a los antiguos jefes de Berg y sus herederos, marcando la línea de liderazgo a lo largo del tiempo. En el centro del espacio se ubica una imponente mesa circular con un gran fogón en el medio, el cual se enciende durante reuniones importantes para calentar el ambiente y proporcionar iluminación, especialmente en las temporadas frías. A su alrededor hay antorchas colocadas estratégicamente para iluminar los rincones a los que no alcanza la luz del fogón. Allí se encuentran mesas más largas, donde los habitantes se reúnen para celebrar banquetes, debatir asuntos importantes o planear estrategias. Y sí, cuando el fogón está apagado y solo llevas una vela, el ambiente se siente bastante espeluznante a mi parecer. De hecho, un detalle que me llamó mucho la atención es que el terreno dentro del salón no es completamente plano. Tiene desniveles naturales que resolvieron con pequeños escalones. Esto sugiere que más que construir todo desde cero, los vikingos aprovecharon una cueva natural dentro de la montaña, adaptando el diseño según las condiciones del entorno. Eso también explicaría la cercanía entre las columnas, la cual estas ayudan a distribuir las cargas estructurales y a reforzar la estabilidad del lugar. Y aunque en el mundo moderno podría parecer excesivo tener tantas columnas en un mismo espacio, hay que recordar que esto fue construido con los materiales y conocimientos de su época. Algo curioso de percibir es que a pesar de ser un edificio robusto y funcional, también transmite una atmósfera de respeto, unión y fortaleza. Y es que a lo largo de la serie, vemos que este espacio no está reservado solo para eventos importantes, se mantiene vivo todo el tiempo. Aquí se celebran bodas, funerales, reuniones con otros vikingos, juicios públicos y en los días festivos se transforma completamente. Así como también durante tormentas, toda la comunidad se refugia aquí, incluyendo animales, y en días tranquilos, el salón funciona como un punto de encuentro, sala de estudio o incluso foro de quejas ciudadanas. Porque sí, los vikingos también tienen sus días de reclamos. Cada episodio nos recuerda que este salón no solo se usa de vez en cuando, es un organismo en constante uso y quizá esa sea su mayor virtud arquitectónica, la capacidad de sostener, proteger y representar a toda una comunidad. Pero qué mejor manera de representar a una comunidad vikinga si no es con combate. Por eso vamos a hablar de uno de mis espacios favoritos en este mundo, el campo de entrenamiento.
A simple vista parece solo un hoyo profundo con un techo de rejas en un acantilado. Pero si te dijera que este espacio tiene más detalles interesantes que todos los demás lugares de Berg, ¿me creerías? Es impresionante y haberlo analizado me gustó mucho, porque es el primer espacio creado y pensado para que los vikingos pudieran interactuar con los dragones, aunque tal vez no de una forma tan amable. Este lugar es la arena donde los vikingos aprenden y enseñan a los jóvenes lo que creen saber sobre los dragones. Y su método de enseñanza es todo lo contrario a lo que hará Hippo más adelante. Aquí se aprende a punta de lanzazos y gritos, y tiene todo el sentido, porque en este momento de la historia, todo el conocimiento sobre dragones proviene de enfrentamientos violentos y llenos de caos. Ahora, ¿dónde está ubicado este encantador campo de caos? Lejos, bastante lejos del pueblo. ¿Por qué? Porque están entrenando con dragones salvajes. Y claramente nadie quiere incendios casuales durante el desayuno. Por eso, el campo se encuentra al borde de un precipicio, y para llegar a él, la verdad no se ve muy seguro. El campo de entrenamiento está construido a profundidad, lo cual permite que esté rodeado naturalmente por altos muros de piedra. Esto sirve para tres cosas: impedir que los dragones escapen, controlar y supervisar todo desde arriba, como lo hace Bocón con los vikingos jóvenes, y asimismo generar una sensación de encierro o intimidación, perfecta para aumentar la tensión en el entrenamiento. Desde que entras el lugar impone, y si te fijas bien, hay varias puertas de diferentes formas y tamaños, con un sistema de apertura vertical que permite liberar a los dragones. Y algo que me pareció muy curioso es que cada puerta parece estar pensada para una especie distinta, porque no se repiten. Pero aquí viene la parte que más me intriga. ¿Cómo pretendían que un dragón no reaccionara de forma agresiva si lo tienen encerrado en la oscuridad todo el día? ¿Quién sabe cuánto tiempo llevan ahí? No manchen, hasta yo saldría loca y salvaje de ese encierro. Imagínate, estás en total oscuridad y de repente ¡pum! Se abre la puerta, te pega la luz en la cara y enfrente tienes a un grupo de vikingos listos para atacarte. ¿Qué esperaban? ¿Que saliera tranquilo y en paz? Por las barbas de Odín. Y hay otro detalle muy interesante: la entrada al campo de entrenamiento. Después de lo que será el pobre dragón, no solo deben de protegerse de él, también deben de evitar que se les escape. Si observas bien, hay dos puertas, una principal colocada en diagonal y otra secundaria que conecta directamente con el interior del campo. ¿Y eso por qué? No soy experta en manejo animal, pero me recuerda a los filtros de seguridad en zoológicos, donde se crean compartimientos intermedios para evitar que el animal se escape mientras lo alimentan o limpian. Es un sistema de seguridad doble, y tiene todo el sentido del mundo. Protege tanto a los vikingos como a los dragones y a todo Berg. Además, en ese mismo pasillo se encuentra todo el equipo necesario para combatir a un dragón. Sin duda, están preparados para cualquier emergencia. Y tú dirás, ¿que no se pueden escapar por las rejas? Fácilmente podríamos pensar que sí, pero la respuesta es no. No son tan grandes como para que un dragón pueda volar entre ellas, pero tampoco tan pequeñas como para encerrarlos por completo. Ni siquiera el fuego las atraviesa. Bueno, al menos hasta este punto de la historia, donde solo el Furia Nocturna puede hacerlo para rescatar a Hippo. La estructura del techo es especialmente interesante. No es solo una losa maciza, sino una malla hecha con cadenas entrecruzadas y tensadas. Si se le aplica peso, no se deforma tan fácilmente. En un lugar como Berg, con tanto viento, lluvia y nieve, un techo macizo sería difícil de sostener, especialmente si se busca cubrir claros tan amplios. Por eso, esta malla de cadenas representa una solución ligera y eficiente. Permite abarcar grandes espacios sin recurrir a múltiples columnas interiores, y deja que el viento, la lluvia y la nieve pasen a través de ella sin comprometer la estabilidad de la estructura. Además, esta estructura tiene múltiples ventajas. Permite el paso del aire y la luz, pero restringe el de cuerpos grandes como los dragones. Aparentemente tiene una altura bastante considerable, lo suficiente para que los dragones puedan volar dentro del recinto. No los encierra por completo, pero tampoco les da la libertad total, siendo una solución ideal para un espacio donde hay fuego, humo y combate. Pero no todo está hecho con cadenas. En los laterales vemos barras horizontales y verticales que también limitan el espacio. Estas estructuras no solo contienen a los dragones, también soportan el peso de la malla y distribuyen sus cargas. Y si pones atención, notarás que la malla no es completamente plana. Tiene forma de domo, y en el centro hay una cadena principal que sostiene todo, evitando que se deforme. Esta cadena está anclada en lo alto de la roca y se complementa con tesores distribuidos estratégicamente que refuerzan toda la estructura. Todo trabaja en conjunto, nada está puesto al azar. Y si observamos lo que rodea al campo de entrenamiento, en la parte superior hay una especie de mini escenario. Desde ahí, el jefe del pueblo puede dar un anuncio o simplemente observar. Todo esto permite presenciar el momento en que vikingo y dragón se enfrentan cara a cara, mientras el resto del pueblo los observa desde una tarima de madera que rodea toda la arena, que en lo personal me parece algo peligrosa si no se anda con cuidado. Podemos concluir que este espacio tiene cero confort. Todo está diseñado para desafiar, no para acoger. Al final, es una jaula, y su arquitectura revela la ideología de Berg en ese momento.
La fuerza se demuestra venciendo, no entendiendo. Ahora es momento de dejar atrás el pueblo y vamos a visitar un lugar muy distinto. Un lugar que no se diseñó por vikingos, pero termina siendo uno de los escenarios más importantes de toda la historia, la cala. A diferencia del campo de entrenamiento, la cala no busca contener ni controlar. Es un espacio natural, escondido y hundido entre las entrañas de Berk, donde ocurre el momento más íntimo y transformador de toda la película, el encuentro entre Hippo y Chimuelo. Este lugar es prácticamente un santuario. Está rodeado de vegetación densa, musgo, raíces, con un estanque de agua alimentado por una cascada, y rodeado de grandes muros de piedra que la aísla del resto del mundo. Todo es verde y gris, con árboles altos que filtran la luz. Y aunque visualmente simplemente vemos un hoyo en el suelo, como dijeron sus propios creadores, fue uno de los lugares más complejos de iluminar durante su animación. Tuvieron que filtrar la luz a través de las ramas para que éstas rebotaran en las paredes y así pudieran iluminar el espacio para crear una luz suave y dorada, que transmite una atmósfera cálida que contrasta con todo lo que vimos antes en Berk. Aquí no hay gritos, no hay lanzas, no hay fuego. Solo silencio, tranquilidad y una conexión real, siendo un espacio donde ocurre lo que no se enseña en Berk, la empatía, ya que es el primer lugar donde un vikingo se toma el tiempo de observar a un dragón sin miedo, y en donde los dos se encuentran desde la vulnerabilidad. Y seamos sinceros, eso no habría sido posible en ningún otro lugar. Necesitaban aislarse del mundo vikingo, sin reglas ni expectativas. Sí o sí, necesitaban estar aquí. Y aunque no tiene estructuras arquitectónicas como las del pueblo, la cala también está diseñada cuidadosamente en términos visuales y narrativos. Cada roca cubierta de musgo, cada raíz retorcida y cada reflejo en el agua ayuda a contar esta historia. Si el campo de entrenamiento representaba el miedo, la fuerza y el control, la cala representa lo opuesto, la calma, la escucha y la empatía. Dos espacios, dos ideologías, dos formas de habitar un mundo donde humanos y dragones están destinados a encontrarse. Pero esto no termina aquí. La cala es solo uno de los muchos escenarios naturales que los artistas imaginaron para esta isla. Porque Berk, aunque la conocemos a través de ciertas tomas, está rodeado de paisajes que nacieron desde una hoja en blanco. Muchos de ellos nunca llegaron a aparecer en pantalla, pero fueron diseñados con tanto detalle como todos los demás, imaginando rutas alternativas, atmósferas distintas y lugares impresionantes por descubrir. Y es que hay que entender que a veces los paisajes no solo acompañan una historia, a veces son la historia. Porque cuando se crea un mundo desde cero, cada sombra, cada rincón, cada línea en un boceto importa. Ahora que dejamos atrás a los vikingos, su aldea y sus paisajes ocultos, es momento de levantar la mirada y ver más allá del horizonte, porque lo que sigue vuela por los cielos y es el mundo de los dragones. ¿De dónde vienen los dragones? ¿Cómo es su hábitat? ¿Cada especie tiene su propio espacio o pueden convivir todos en un mismo lugar? ¿Existen más dragones aparte de los que vemos en el campo de entrenamiento? Estas y muchas otras preguntas fueron las que me surgieron cuando comencé a analizar este universo. Porque claro, así como existe el mundo de los vikingos con su estilo de vida, ellos también deben de tener el suyo. Y aunque en la primera película apenas vemos un pequeño vistazo a su territorio, ese fragmento basta para entender que en efecto, los dragones tienen un hogar propio, la Isla Dragón. Un lugar que es todo lo contrario a Berk. Es un mundo oculto, salvaje y profundamente distinto, donde los dragones establecen sus propias reglas. O bueno, en ese momento las reglas de alguien más. Si tú, Muerte Roja, y créeme, llegar puede sonar fácil, pero salir es otro tema. Ni el vikingo más rudo se lo esperaría. Porque para poner un pie en tierra firme dentro de la Isla Dragón, primero hay que cruzar una frontera peligrosa que parece salida del mismísimo inframundo. Y esa frontera tiene nombre, las puertas de Helheim. Conformado por nubes espesas, cielos grises, sin un solo rayo del sol y vientos tan fuertes que parece que el mar mismo quiere expulsarte, este lugar no es una bienvenida, es una advertencia. Y aunque algunos vikingos valientes han logrado atravesarlo, lo primero que ven al lograrlo es nada. O bueno, casi nada, porque la niebla lo cubre todo. A medida que la vista se adapta, empiezan a distinguirse farallones afilados que emergen del océano como cuchillas. Las olas rompen sin piedad contra restos de viejos naufragios, algunos flotando, mientras que otros se encuentran colgados. No cualquiera puede cruzarlo, y honestamente yo no lo haría. Te recuerdo, sería la más miedosa de todo Berk. Sin embargo, ¿esto representa algún peligro para los dragones? Por supuesto que no. Ellos no navegan, vuelan, y eso ya nos dice mucho. Mientras los humanos necesitan fuerza, embarcaciones y suerte para avanzar, los dragones simplemente siguen su instinto. No se enfrentan al mundo como los vikingos, lo habitan. Este lugar es un laberinto natural hecho para perderte, y que por cierto no necesita murallas, el entorno mismo es su defensa. Porque para los vikingos no se trata solo de cambiar de paisaje,
sino de entrar en un territorio completamente nuevo. Uno donde las reglas cambian y donde la arquitectura no se levanta con martillo y madera, sino con lava y fuego. Y tras esa travesía, lo que los espera es un reino que arde y escupe fuego. La Isla del Dragón. Verla por primera vez debe ser impresionante e intimidante. Desde el exterior, parece una masa volcánica y afilada que se funde con el cielo gris, creando una atmósfera imponente. No hay color, no hay calidez y no hay señales de vida humana. Solo roca, lava y muchos dragones ocultos en su nido. Según el equipo de arte, el diseño de la isla se inspiró en la asociación ancestral entre dragones y demonios. De ahí ese aspecto sombrío y agresivo, casi sobrenatural. No hay belleza ornamental, porque aquí la arquitectura no fue pensada por manos, sino por magma. Y una de las escenas más impactantes de la primera película es cuando Stoico llega a la isla. Está preparado para enfrentarse a lo que sea que habite su interior, pero nada lo prepara para lo que está por venir. Una cueva inmensa, colmada de dragones, con una profundidad que parece no tener fin. Gracias a Chimuelo, Hippo y Astrid conocemos ese corazón oculto de la isla, una caldera volcánica que da origen a un sistema de cavernas, donde las estalactitas y estalagmitas forman el entorno que parece desordenado pero lleno de vida. No hay pasillos, no hay entradas evidentes, solo agujeros y túneles que se entrelazan como un laberinto natural. Dato curioso, el equipo de modelado llamaba a este set el Swiss Cheese Set, por la enorme cantidad de agujeros que debían crear digitalmente. Y aunque suene gracioso, tiene sentido, no es una cueva común, sino una colonia viva, con rutas aéreas, escondites para las crías y zonas de protección ante el dragón más grande de todos, la Muerte Roja, que por cierto, su tamaño es tan ridículamente enorme que los vikingos ni se ven al lado de ella. Están chiquititos, chiquititos. Y entonces me pregunto, ¿por qué rayos van los vikingos ahí? Si toda la isla grita, aquí no hay espacio para los humanos. Sin duda, es un lugar para respetar o temer. Sin embargo, gracias a Hippo y Chimuelo, todo empieza a cambiar. Porque aunque en la primera película apenas vemos una pequeña parte del mundo de los dragones, ese fragmento ya nos dice algo importante, que ellos también tienen un hogar, y que ese hogar también tiene sus reglas, su orden y su historia. Pero esto es solo el principio, porque mientras los vikingos seguían viendo a los dragones como enemigos, Hippo se atrevió a hacer algo distinto, entenderlos. Ese gesto, en apariencia pequeño, pero lleno de valentía, fue el inicio de un cambio profundo para todo Berk. Lo que alguna vez fueron mundos opuestos, poco a poco comenzaron a entrelazarse. Y donde antes solo había fuego y miedo, ahora hay vuelo y esperanza. Así comienza una nueva era, una donde los vikingos y dragones aprenden a convivir. Al final de la primera película de Cómo entrenar a tu dragón, vemos cómo Berk está listo para cerrar un ciclo y comenzar una nueva etapa. ¿Y cómo inicia esta nueva era? Con la construcción de la Casa de los Dragones, un espacio diseñado especialmente para sus nuevos habitantes. Se trata de una estructura alta con un techo elevado y múltiples niveles pensada para que dragones de distintos tamaños puedan descansar, siendo así la primera casa para dragones construida por vikingos. Así es como se supone que comienza esta nueva era de convivencia pacífica entre humanos y dragones. O al menos eso es lo que parece ver al final de la película, porque la realidad era otra, y no lo vemos en la película, sino en la serie Dragones de Berk. Ahí es donde realmente descubrimos lo que pasa después. Nuevos personajes, nuevas tierras, nuevos dragones y también los verdaderos retos de esta convivencia. Capítulo tras capítulo, vemos cómo la aldea tiene que ir adaptándose a sus nuevos inquilinos escupefuego. Y como también los dragones tienen que ser entrenados y educados para que todo no termine en caos. ¿Dónde van a vivir los dragones? ¿Van a volar por donde sea? ¿Un dragón puede robarle la comida a un vikingo así nomás? ¿Dónde van a hacer sus necesidades? ¿De verdad creías que todo iba a terminar feliz y ya? ¡Por supuesto que no! La serie nos muestra con humor y caos cómo dragones y vikingos tienen que aprender a convivir. Y eso incluye adaptar los espacios de Berk para sus nuevos habitantes. ¿Y por dónde empieza todo? Por el campo de entrenamiento. Aunque ya no se le conoce así. Ahora es oficialmente la Academia de Entrenamiento de Dragones de Berk. Como su nombre lo indica, aquí entrenan dragones, pero también entrenan a los jinetes. Aprenden a volar con ellos, a estudiar sus comportamientos y a sacarles todo el potencial. Y todo ese conocimiento valioso lo registran en el famoso libro de los dragones. El lugar ha tenido varios cambios para adaptarse mejor a esta nueva convivencia entre dragones y vikingos. Por ejemplo, la entrada cambió. Antes tenía 2 puertas y ahora solo una. Se eliminó la diagonal y en su lugar se colocó una gran insignia que marca el nuevo propósito de este espacio: convertirse en una academia oficial. Basta con verla para saber que aquí se entrena en serio.
Una de las puertas más llamativas es la que alguna vez mantuvo cautivo a Diente Púa. Sí, el Pesadilla Monstruosa, uno de los dragones más grandes de Berk. Ahora es una puerta tipo jaula, con rejas, más ventilada, más iluminada. Incluso ya le da el sol. Aunque sigue funcionando como zona de aislamiento para dragones recién llegados o rebeldes, podemos decir que tiene un enfoque más amigable. Y un dato curioso, también se utiliza para encerrar a los vikingos enemigos, o incluso a dragones y vikingos juntos. Eso sí, el resto de las puertas se conservan como antes, pero este pequeño cambio ya es significativo. Porque sí, un dragón que recibe luz natural probablemente saldrá menos agresivo que uno encerrado en la oscuridad. La academia sigue estando lejos de la aldea, y la razón es muy clara. No queremos fuego en el desayuno. Recuerda, aquí siguen entrenando con dragones que escupen fuego, lanzan ácido o tienen habilidades explosivas. Así que mantener cierta distancia sigue siendo la mejor forma de proteger tanto a los vikingos como a los mismos dragones. Además, el espacio se ha vuelto más funcional. La losa tipo jaula que cubre el edificio se puede levantar, permitiendo que los dragones vuelen libremente y que los jinetes practiquen maniobras, ataques y entrenamientos. Y se sabe que el cambio se siente. Todo el lugar transmite una sensación de libertad. Eso sí, tampoco se puede dar rienda suelta del todo, especialmente con dragones salvajes que apenas están empezando a entrenar. Así que, aunque haya más apertura, la prioridad sigue siendo proteger a Berk. Una vez que la Academia de Entrenamiento de Dragones de Berk se consolida como el lugar exclusivo para entrenar, surge una pregunta lógica. ¿Dónde duermen los dragones cuando no están en entrenamiento? La respuesta representa uno de los cambios más significativos en la vida diaria de los vikingos. Los dragones ahora viven en sus casas, y es en la serie donde por fin podemos conocer el interior y cómo se adaptaron los espacios a esta nueva convivencia. Por ejemplo, la casa de Hippo tiene 2 niveles y doble altura, y en la planta alta se encuentra la habitación que comparte con Chimuelo. Incluso el dragón tiene su propia cama, aunque si nos fijamos bien, la cama de Hippo no parece nada cómoda. También podemos ver que hay aperturas en la parte superior que permiten la entrada de luz y ventilación natural, algo que llama la atención, ya que inicialmente podría pensarse que todo el espacio dependería de la fogata para iluminar y calentar, pero no es así. En el nivel inferior se encuentra una gran fogata que no solo calienta el espacio, sino que también sirve para cocinar, y todo el hogar es bastante amplio para que un dragón de talla mediana como Chimuelo pueda ingresar en él. De hecho, cada jinete y su dragón viven en viviendas similares a la de Hippo, o al menos en términos de estructura general. Sin embargo, el diseño interior varía dependiendo de las necesidades específicas de cada uno. Algunos dragones por su tamaño pueden dormir dentro de la casa, mientras que otros, al ser más grandes, requieren un espacio adicional integrado al hogar. Ese anexo se convierte en una especie de extensión doméstica donde el dragón puede descansar o resguardarse, y aún así sigue siendo parte activa del hogar y del entorno familiar. Y en casos especiales, como cuando un dragón está enfermo o herido, se les permite entrar al interior de la casa principal para tener un mejor cuidado. Este tipo de adaptaciones arquitectónicas no solo demuestra cómo Berk integró a los dragones en su cultura, sino también en su vida cotidiana, repensando sus espacios desde lo doméstico hasta lo funcional. Sin embargo, de todos los espacios de Berk, el Gran Salón es probablemente el que ha tenido menos cambios físicos o de uso a lo largo de la serie. Su función principal se mantiene. Sigue siendo un punto de reunión para la comunidad vikinga, un lugar de resguardo y decisión. Lo que se ha cambiado es quiénes pueden entrar. Ahora los dragones también forman parte de este espacio, y podemos ver a Chimuelo acompañando a Hippo sin restricciones, lo que evidencia cómo se han integrado completamente en la vida cotidiana del pueblo. El salón también cumple una función clave en momentos de emergencia. En episodios donde hay cambios climáticos extremos o peligros inminentes, los aldeanos se refugian dentro del salón, y los dragones también lo hacen. Y no solo los protegen, sino que se protegen entre sí. Este espacio refleja claramente cómo Berk ha evolucionado hacia una comunidad integrada, donde humanos y dragones se cuidan, se resguardan y se reconocen como parte de una misma familia, aunque no todos los espacios corren con esa suerte, ya que uno de los espacios que más ha cambiado con esta nueva era en Berk es la herrería de Bocón, y con ella también él. Su transformación refleja perfectamente cómo toda la isla tuvo que replantarse su forma de vivir. Antes, el principal trabajo de Bocón era fabricar armas contra dragones. Así que cuando se vuelven aliados, su rol entra en conflicto directo con el nuevo estilo de vida. ¿Qué se hace con el herrero que antes forjaba herramientas para combatir a quienes ahora son parte de la familia? Esta fue precisamente una de las aventuras más curiosas y también divertidas que se desarrollaron a lo largo de la serie. Y en ese proceso de adaptación, Bocón descubre que sus conocimientos sobre la anatomía y el comportamiento de los dragones pueden servir para algo totalmente distinto: convertirse en dentista de dragones. Y lo hace con tanto orgullo que coloca un diente de dragón en el lugar. Sin embargo, la herrería no desaparece.
sigue en funcionamiento, aunque ahora su propósito es distinto. Se siguen fabricando utensilios y herramientas, y en algunos casos también armas, pero ya no como instrumentos de guerra, sino como herramientas de entrenamiento o defensa. Y podemos verlo muy claramente en el caso de Albóndiga, la dragona de Patapés. Bocón continúa ayudando a los jinetes creando lo que necesitan para convivir con sus dragones de forma segura y eficiente. Su trabajo se ha transformado, pero sigue siendo una figura clave en el funcionamiento de Berk. Y eso no es todo. Durante las 2 primeras temporadas, la serie nos lleva a conocer muchos más espacios que conforman la isla de Berk. Aparecen nuevos sitios como la prisión, el granero, el arsenal, la zona de ganado, así como casas de personajes como la de Goti, que está ubicada en el punto más alto de la isla. También descubrimos zonas de defensa y otros espacios cotidianos que enriquecen nuestra comprensión del día a día vikingo. Gracias a esta expansión del universo podemos ver con más claridad cómo está distribuida la isla, cómo conviven vikingos y dragones y cómo sus relaciones evolucionan. Y es que hay detalles sutiles pero significativos, como las catapultas cubiertas de enredaderas, una señal evidente de que ya no se utilizan para atacar dragones, porque ahora viven entre ellos. Es muy interesante observar cómo, a pesar de ya convivir con los dragones, muchos vikingos todavía sentían miedo de montarlos o usarlos para tareas cotidianas. Pero poco a poco descubren que volar con ellos no es solo seguro, sino también útil. Les ayuda a realizar labores difíciles, a recorrer grandes distancias en poco tiempo y sobre todo, a patrullar y proteger la isla desde el cielo. Así, los dragones comienzan a tener un propósito claro dentro de la comunidad. Con el tiempo, los habitantes de Ver entienden que los dragones no solamente son aliados, son parte de la familia. Esta convivencia se fortalece con respeto mutuo, pero no todo lo que se implementa funciona desde el inicio. Un ejemplo es cuando Hippo intenta resolver los problemas de los dragones descansando sobre los techos, siendo algo peligroso por su peso, por lo que creó estructuras metálicas especiales para que descansen en ellas. A primera vista parecía una solución brillante. Sin embargo, estas estructuras comenzaron a traer rayos, haciendo pensar a los vikingos que Thor los estaba castigando por tener dragones en la isla. Pero finalmente entendieron lo que ocurría, y es que metal atraía los rayos, por lo que eliminaron esas plataformas. Porque sí, incluso en una era de cambio, los errores también enseñan. Además, vemos cómo los dragones también se adaptan. Aprenden a no volar demasiado bajo, a aterrizar con cuidado y a moverse por la isla sin afectar a los demás, siendo una convivencia en evolución, donde todos aprenden a convivir con empatía y consideración. Pero eso no significa que Ver esté en paz total. Nuevas especies de dragones aparecen constantemente, algunas de ellas muy poderosas y peligrosas. Sin embargo, gracias al entrenamiento, los jinetes y sus dragones están preparados para enfrentar cualquier amenaza. Y si te das cuenta, ya no luchan solos, los dragones son ahora los protectores de Ver. Y así, esta comunidad que alguna vez temió y cazó dragones, ha evolucionado hacia un nuevo modelo de vida, donde humanos y dragones conviven, se ayudan y se protegen mutuamente. Y si lo vemos desde esta perspectiva, el concepto de vikingo se transforma, se adapta y se reinventa. Sin embargo, todo eso lo hemos visto a través de la animación. Pero, ¿cómo sería en la vida real? Ha llegado el momento de hablar de live action de Cómo entrenar a tu dragón, una nueva interpretación de este universo que está por llegar a pantalla grande, y con ella una nueva mirada fresca sobre todo lo que conocemos. ¿Cómo se verá Berk ahora? ¿Qué detalles conservarán? ¿Y qué nuevas decisiones de diseño y arquitectura veremos? En mi opinión, este tipo de producciones me emocionan mucho y me resulta mágico ver el resultado del reto de adaptar estos diseños y la arquitectura en un entorno más realista. Desde hace tiempo Universal nos ha ido mostrando poco a poco trailers y escenas de lo que se verá en el live action de Cómo entrenar a tu dragón. Para muchos no es ninguna sorpresa de qué tratará la historia, pero para arquitectos, diseñadores o cualquier persona curiosa como yo, lo que más intriga es cómo se verán los espacios. La razón, porque no solo le tenemos cariño a la película y su historia, sino también a sus cortometrajes y series. Al ver cómo se desarrolla todo en esta nueva adaptación, uno desea que ese mundo se traslade con precisión a la pantalla grande. Sin embargo, hay que ser realistas. Muchas cosas deben adaptarse a un contexto real, puesto que ahora tendremos que ver a personas reales interactuar con dragones que igualmente deben de lucir reales. Esto sin duda supone un gran reto, ya que es recrear el mundo completamente desde cero. Y es que vaya que impresiona bastante ver letras de cámaras del estudio. Piénsenlo así. Lo que antes se creaba en animación, dibujado, pintado o modelado digitalmente, ahora tiene que construirse físicamente. Y lograrlo con esa atención al detalle
con un enfoque casi artesanal, permite que la audiencia se sienta aún más conectada con este universo. Y si trabajar a la escala de live action, seguramente implicó rediseñar muchas cosas que ya habíamos analizado en la versión animada. Uno de los cambios más notables se encuentra en espacios emblemáticos como el Gran Salón. Por supuesto que hay modificaciones, y varias de ellas bastante evidentes, pero aún conserva esa esencia característica y personalmente me sigue gustando. De hecho, parece que ahora es de doble altura, por la escalera que se ve en uno de los costados. Eso sí, me da mucha curiosidad conocer su exterior, ya que hasta ahora solo hemos visto el interior. Y mi pregunta es, ¿seguirá ubicado debajo de la emblemática roca que identifica a Berk? Otro espacio que ya ha aparecido en los trailers es el campo de entrenamiento. A primera vista parece mantenerse similar, aunque con algunas modificaciones. Por ejemplo, las puertas cambiaron de diseño, la estructura general también tiene variaciones, y ahora hay limitantes alrededor en forma de cuadros que antes no estaban. Además, se alcanza a ver un poco más del entorno de Berk desde las alturas, lo cual resulta interesante. Es evidente que habrá más cambios en otros espacios icónicos de la saga, y eso es inevitable. Pero aún así, me emociona ver qué decisiones tomaron, cómo las implementan y qué soluciones propusieron. Me intriga descubrir qué referencias mantendrán y cuáles mejorarán. Después de todo, también se trata de mirar más allá de lo que se creó hace más de 10 años. Muchos espacios pueden adaptarse o incluso mejorarse para enriquecer la experiencia de la película, y eso, en mi opinión, es completamente bienvenido. Y si ustedes quieren, podemos hacer un video analizando a fondo esta versión live action de Cómo entrenar a tu dragón, porque con lo poco que hemos visto hasta ahora, estoy convencida de que nos puede ayudar a imaginar mejor cómo sería vivir en un mundo con dragones pero en espacios reales. Y si te dijera que tú puedes visitar una representación de algunas zonas emblemáticas del pueblo de Berk, ¿irías? Yo sí, y créeme, se ve totalmente épico. Se trata de Epic Universe, el nuevo parque temático de Universal Studios Orlando, que incluye un portal que te transporta directamente al corazón de la isla de Berk, dentro del mundo de Cómo entrenar a tu dragón. Y sí, es una locura. Este espacio cuenta con una montaña rusa que recorre Berk, un show en vivo, una atracción para entrenadores de carreras de dragón y muchos dragones. Pero lo más importante es que puedes ver su arquitectura con tus propios ojos. Y claro, reconocemos varios de esos espacios que tanto amamos durante la saga. Pero Arky, ¿por qué se ve tan diferente y tan colorido comparado con todo lo que analizamos antes en este video sobre la primera película? Y es que este diseño está inspirado en la segunda y tercera película de la saga, donde vemos nuevas aventuras, nuevos dragones, nuevos personajes y, por supuesto, un gran avance en la convivencia entre vikingos y dragones. En este punto ya son definitivamente una familia, y eso se refleja también en el entorno. En el parque podemos observar cómo las casas vikingas son ahora más coloridas, más alegres, y cómo también se han adaptado espacios pensados específicamente para los dragones, como casas donde descansan, bebederos comunitarios e incluso zonas de interacción. Y como no voy a querer ir si puedes ver dragones por todos lados. Sé que al inicio del video dije que yo no podría ser una vikinga porque soy muy miedosa, pero serlo por un día y poder visitar este lugar sin duda sería uno de los momentos más épicos de mi vida. Solo miren el nivel de detalle que encontrarán en este lugar. Hasta la casa de Gotti está en la punta de la colina. Definitivamente sería mi parte favorita de Epic Universe. Y me encantaría poder visitar el parque, grabar la experiencia y traerles un análisis completo de este espacio en la vida real. Ya verán que los voy a llevar conmigo. Pero para entender mejor cómo evolucionan estos espacios, también necesitamos hablar de lo que sigue. La serie y la película nos dan cada vez más detalles sobre las soluciones arquitectónicas que se implementan para lograr una convivencia armoniosa entre vikingos y dragones, y eventualmente nuevos visitantes. Si ya vieron Dragones Carreras al Borde, una serie original de Netflix, recordarán que en ella los protagonistas buscan una isla desde cero, para adaptarla a sus nuevas necesidades. Ahí combinan ideas, estrategias y construcciones pensadas para compartir el territorio con los dragones. Y ese lugar se llama La Orilla del Dragón. Y es un espacio completamente nuevo que nace desde un lienzo en blanco. A diferencia de ver que ya existía y tuvo que adaptarse poco a poco, aquí todo se planea desde cero. Pero ese análisis lo dejamos para otro video. Porque créeme, todavía hay muchísimo por explorar y descubrir en este increíble universo que es la saga de Cómo entrenar a tu dragón. Y cuéntame, ¿cuál fue su espacio favorito? ¿Qué lugar creen que faltó analizar? ¿Notaron algo que yo no mencioné? Me encantaría leerlos y conocer también su análisis, porque aquí compartimos ideas y aprendemos entre todos. No olviden de suscribirse, darle like, comentar y compartir este video con cualquier fan de Cómo entrenar a tu dragón, o con cualquier persona curiosa por el diseño y la arquitectura. Yo soy la arquitecta Carla Leiva y nos vemos en el próximo video. Bye bye.